Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos acompañan el licenciado José Alejandro Arévalo, quien tiene una maestría en políticas públicas, fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Landívar, hoy es su vicerrector, fue ministro de Finanzas. Y el licenciado Julio Héctor Estrada, economista con maestría en administración, fue ministro de Finanzas y en 2019 fue candidato presidencial. Señores, gracias por su tiempo. Con frecuencia escuchamos analistas serios y de buena fe decir que la economía de Guatemala es una de las menos afectadas de la región, porque solo cayó un 1.5%. El problema es que para nuestro país, esa caída, que en números no es alarmante, es equivalente a que un ser humano desnutrido y en estado de salud delicada pierda 5 libras. Esto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. No es lo mismo que en países desarrollados la economía caiga un 7.5% o más, pues tienen el espacio y el músculo, que en Guatemala, que está en los huesos, pierda un 1.5% de su ya raquítica economía. Licenciado Arévalo, la devastación económica y social que está dejando la pandemia, sumada a la que ya traíamos antes por nuestro subdesarrollo político, obliga a eso que definen como a grandes problemas, grandes soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones para Guatemala? Bueno, yo creo que el problema de la pandemia solo vino a desnudar la realidad guatemalteca y a evidenciarnos a todos, incluso a algunos que no estaban conscientes de la gravísima situación de nutrición, de falta de salud, de falta de educación y sobre todo de ingresos, de empleo para la mayoría de los guatemaltecos. Así que lo primero que tenemos que hacer es, los guatemaltecos trabajan porque Guatemala fue el país que menos cayó de toda América Latina, pero cayó. Y ahí, como usted bien señala, Dionisio, los que más se afectan son los más pobres. ¿Qué es lo que corresponde? Como el guatemalteco logró, que es el que crea la riqueza, el trabajo diario de todos los guatemaltecos, el 15% del producto es el Estado, el 85% es el sector productivo, que somos todos los demás, todos los que no trabajan en el sector gobierno. De manera que lo que tenemos que hacer es que el Estado, que es un Estado disfuncional, que no brinda bienes y servicios públicos de calidad, funcione. Ese es el elemento principal, aprovechando que estamos saliendo de la pandemia. Licenciado Estrada, América Latina ha caído un 7% en promedio por la crisis. Guatemala, como dicen algunos, apenas cayó un 1.5% y lo ven como una buena noticia. Ya hablábamos de que no es tal el caso. Sin embargo, para un país de renta tan baja como el nuestro, con una tasa de pobreza de las más altas de la región y una economía que en los últimos 34 años solo creció en promedio neto, quitando crecimiento de la población, un 1.3%, esto es crítico y es muy grave. ¿Qué opina de esos números y qué va a hacer usted con ellos cuando llegue a la presidencia? Bueno, Dionisio, tal vez lo más importante es que ese menos 1,5% de crecimiento nominal negativo del año 2020 en realidad es un crecimiento per cápita negativo de cercano al 4% negativo. Y lo más importante, yo le digo muchas veces a la gente, no es cuánto decrecimos en 2020, sino que existía en general un plan para duplicar ese PIB per cápita, no en 50 años, como ha sido el ritmo de los últimos 50 años, sino en 15 años o en 10 años, a ritmos de crecimiento de PIB per cápita de 5 o 4%, lo cual es un crecimiento de PIB anual de 6 o 7% por año. Y esa pandemia lo que hizo fue hacernos retroceder en ese crecimiento de PIB per cápita 3, 4, tal vez 5 años, depende de qué tan rápido salgamos de la crisis. Pero lo más importante es a qué velocidad veníamos, y veníamos a una velocidad que en Guatemala muchos, pues a veces se aprecia la estabilidad y dice crecemos al 3, 4, pero crecemos parejo, pero eso solo es 1,5%, y eso requiere 60 años para que dupliquemos el ingreso per cápita de las personas. Exactamente. Lo más importante es verlo así, o sea, ya estábamos, como dices tú, Dionisio, en una crisis de pobreza y a un ritmo que no lo vamos a resolver pronto. Pues ahora podemos decir no nos pegó tan duro, que fue por una serie de casualidades que podemos profundizar más adelante, pero lo más importante es que nos retrocedió 5 años más de un plan que no existía. Entonces lo más importante es, como decía José Alejandro, hacer funcionar lo público, hacer que mejorar el clima de inversiones para poder atraer más inversiones privadas, públicas y público-privadas, tener una cartera de proyectos que realmente puedan generar confianza, resolver temas de incertidumbre judicial y otros temas, resolver los temas de corrupción.
pero definitivamente no hay un plan que inspire, que realmente no diga vamos a crecer más rápido. No había uno realmente antes de la pandemia. Ahora tal vez es el momento de cuestionarse y decir, hagamos algo que realmente salgamos, pero salgamos con más fuerza que con la que entramos. Claro, y para no vivir de falsos optimismos, nunca hay que olvidar el número real. Cuando se compara el crecimiento de nuestra población con el crecimiento económico, pues nos da un crecimiento neto de la economía de 1.3 más o menos % al año en los últimos 34 años, y eso no nos va a sacar de pobres nunca. Licenciado Arévalo, el Banco Mundial calcula que nuestro planeta tiene cerca de 124 millones de nuevos pobres y que este año esa tendencia no se revertirá. ¿Cuál será el costo social de esta crisis económica para Latinoamérica y para Guatemala? ¿Y cuáles son las amenazas políticas? Bueno, tal vez esos cálculos que hace el Banco Mundial son macroestadísticas, estimaciones. Lo lamentable es que, como todas las estadísticas, a veces esconden la realidad. Es igual que Guatemala no es un país pobre de acuerdo con los estándares del Banco Mundial. Es un país que tiene en promedio un Producto Interno Bruto promedio que lo pone en una situación de país no pobre, sino que intermedio. Entonces lo mismo pasa con lo de los 130 millones que más o menos calcula el Banco Mundial de pobres adicionales. El problema de Guatemala es que esa riqueza que se produce en el país, cuando uno la distribuye, digamos, cómo esos ingresos se reparten a través del Estado, a través de la infraestructura en salud, en vivienda, etcétera, están distribuidos de una manera muy asimétrica. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Banco Mundial a través de las cifras? Yo siempre le pongo en cuestionamiento los números, porque los números a los economistas, a los estadísticos, a los políticos, nos esconden un drama humano. Y el drama humano es ese 50% de niños desnutridos que quedan en una desnutrición para el resto de su vida, con una tara de peso, tara de altura, pero sobre todo tara intelectual. Esa pobreza es la que tenemos que tener presente, y esa pobreza es la que hace que el guatemalteco migre, porque aquí no hay oportunidades. Claro. Y estamos creando un caldo de cultivo de graves problemas sociales si no se atiende. Y consecuencias políticas o amenazas políticas. Por eso es que es tan importante el que en algún momento en Guatemala se abran las mesas del debate público para que discutamos a fondo el tema de la desigualdad o la inequidad, y que profundicemos realmente en si lo que toca es repartir lo que hay o buscar la forma de acceder a un crecimiento económico lo suficientemente vigoroso para que realmente el país sienta lo que es ser parte de una economía viva. Licenciado Estrada, ¿qué políticas públicas, hablando de esto, concretas, que puedan implementarse de inmediato quisiéramos ver como propuestas del gobierno ahora mismo para que la economía reviva y empiece con un dinamismo potente, ejemplar? Bueno, tal vez es importante mencionar, Dionisio, como decía José Alejandro, que este crecimiento negativo de 1,5% es peligroso, porque es como quien dice, si tengo los pies en el refrigerador y la cabeza en el horno, en promedio estoy a 37 grados. Hay sectores que cayeron 70%, los sectores de turismo, algunos sectores de servicios, y mi gran temor es que el sector informal cayó más fuerte que el sector formal, que ya de por sí era un problema de desigualdad en Guatemala. Se llevó el golpe, digamos, importante, porque mucha de esa economía informal es servicios, y servicios son los más afectados. Entonces, de entrada, hay que hacer las medidas dramáticas para recuperar a esos sectores que no aparecen mucho en las estadísticas. Por ejemplo, recuperar el transporte público, ya sea con subsidios o mecanismos para poder facilitar que la gente regrese a movilizarse, porque ahorita la gente está pagando un taxi o un mototaxi para poder movilizarse en el área metropolitana todavía al día de hoy. Definitivamente, la velocidad con la que se vacune es indispensable, porque nos va a parecer que las exportaciones están creciendo casi al 10%. La recaudación fiscal está creciendo arriba del 10% a febrero del 2021. Entonces todo el mundo podría pensar, pero si ya estamos bien. Pero ese sector informal es el que está llevando el golpe del crecimiento, claro. Y el área de no gobernanza del país está llevando el golpe de ese crecimiento económico que no estamos viendo. Entonces, vacunar, poder abrir, mantener abierta la economía, pero generar las condiciones para apoyar sectores como el turismo, que el país no vaya a parar siendo un país rojo porque no se ha vacunado y entonces el resto del mundo no venga a visitar al país.
porque el turismo, si bien solo es como el 2 o 3% del PIB del país, sí representa una cantidad inmensa de empleo en esa pirámide de derrame que tiene el turismo en el interior del país, interno y externo de Guatemala. Claro. Entonces, definitivamente políticas para reabrir, mantener apertura, lograr vacunación, y si se puede, Dionisio, porque lo que pasa es que la parte pública no está funcionando. Yo acabo de ver los números esta mañana. En los primeros 2 meses del año, el gobierno completo se gastó cero en toda la parte de que es obra pública. En el renglón 300 del grupo gasto, José Alejandro, que lo conoces, todo lo que es formación de capital, gasto de enero y febrero, cero. Sí. Entonces el mismo gobierno no está ni siquiera gastándose lo que tiene de asignación, claro, cerca de 10,000 millones de quetzales, que pueden reactivar la economía, generar bases para un mayor crecimiento. Entonces, yo no me pongo sofisticado, yo quiero que el gobierno funcione, que el registro de la propiedad funcione, que las licencias ambientales funcionen, que las aduanas funcionen para empezar. Y definitivamente que empiecen a vacunar y a reactivar la economía, porque esa economía de servicios y esa ausencia de servicios públicos está pegándole duro a la economía formal, pero sobre todo está golpeando durísimo a la economía formal. Y cabalmente, como usted dice, licenciado Estrada, esta afirmación falsa y hasta incluso ofensiva que se hace de que ya estamos bien, más o menos bien, claro, ya estamos más o menos bien los que estábamos bien antes de la pandemia. El problema es que la inmensa mayoría estaban mal antes y están peor ahora. Por eso es que, el licenciado Arévalo, la inversión, la creación de oportunidades, los mercados y la economía en general necesitan certeza jurídica, estabilidad y un ambiente propicio para el crecimiento económico. En una nación que, como la nuestra, acumula un saldo negativo importante, ¿cómo se pueden implementar y garantizar estos mínimos suficientes para que la rueda empiece a rodar? Bueno, yo siempre pienso que son 3 cosas. Primero, los que asumieron la función pública y que dirigen el país desde el punto de vista político tienen que hacer su trabajo y dar resultados. No importa de qué color sea el partido que representan. Y tenemos la obligación de exigirles que hagan lo que deben hacer, cada uno en lo que corresponda, en cualquiera de los 3 organismos del Estado. Lo segundo es que las reglas de juego tienen que ser reglas de juego parejas, no tiene que haber ventajas de unos sobre otros, ¿verdad? Y también hay que actualizarlas. En el Congreso de la República se tiene que transformar el marco jurídico para hacer del país un país moderno en materia económica. Ahí están dormidas varias leyes. Están celebrando una ley que tenía 8 años de estar en el Congreso, que es de leasing. Pero es una celebración como que hubiéramos llegado al Mundial con el equipo de la selección mayor. Y ahí hay una serie, está la ley de competencias, ley de emprendimiento, ley de quiebras, ley de infraestructura vial, ley de la leasing que ha salido, digamos, ley de emergencias y liquidación económica, ley de reforma de bancos y grupos financieros, ley del mercado de valores, solo para mencionar algunas. Claro, y están las mismas reformas. No podemos competir, no vamos a poder atraer inversión si tenemos una legislación y un gobierno del siglo pasado. Tenemos que actualizarlo al siglo XX. O antepasado. Y están las mismas reformas que el Estado necesita, ¿no? Justicia, ley electoral, servicio público y administración de la cosa pública. Licenciado Estrada, Guatemala perdió 77,000 contribuyentes y 60,000 empleos formales con la crisis. Antes de la pandemia se calculaba que se generaban 25,000 empleos formales al año. Tomará 3 años volver a los niveles de empleo formal que teníamos antes de la pandemia. Si volvemos a crecer ese insuficiente 1.3% neto, ¿qué medidas drásticas, audaces y valientes deberíamos tomar como país para acelerar de verdad y cambiar la triste tendencia con que vivimos? Pues, Dionisio, ahí es un poco el ejemplo que dábamos antes del crecimiento económico. Yo cuando escucho y me da tristeza porque pues uno ha estado de alguna manera también participando en las propuestas y en la discusión política del país, que estemos creando 25,000 empleos o 30,000 empleos formales al año cuando la demanda de empleo está creciendo a ritmo de 150, 200,000 al año, es realmente triste. Se perdieron 70, o sea, nos retrocedió 3 o 4 años en el tema de empleo, al ritmo que estábamos. Pero yo creo que no hay que perder la vista de lo importante. Lo importante era cómo subimos ese ritmo a 120, 150,000 anuales y nos lo comemos en 6 meses, digamos, la brecha que se creó. Yeah. Entonces, definitivamente hay temas
de competitividad que el país le están afectando dramáticamente. ¿Sí? Nos quedan de 3 minutos y yo quisiera cubrir 2 temas que me parecen importantes con usted, licenciado Arévalo. La relación entre corrupción y desarrollo económico es determinante. A más corrupción, menos desarrollo. Se estima que el 25% del presupuesto se pierde en corrupción. 20 años de ese crimen alcanzarían para financiar 22 veces el presupuesto anual de salud, para construir escuelas de verdad en todos los municipios y para hacer carreteras transitables en todos los departamentos de nuestro país. ¿Qué será de Guatemala si no cambiamos esa cultura perversa y destructiva? ¿Cómo hacer entender a la clase política dominante que si no acabamos con la corrupción, si no aprendemos a gobernarnos con capacidad, respeto a la ley y transparencia, y si no hacemos las reformas que el Estado necesita, podemos caer en un Estado criminal, un narcoestado o un Estado fallido? Bueno, la verdad es que el corrupto sobrevive porque los que no están en la corrupción toleran la corrupción. Francamente, el problema es de la mayoría sobre una minoría que es la que se aprovecha de los fondos públicos, del erario nacional, y también abre las puertas a que el país termine en manos del crimen organizado, no solo nacional, sino también transnacional. Ya, licenciado Estrada, para cubrir los temas que nos quedan, la estabilidad macroeconómica ha sido una fortaleza para Guatemala. Sin embargo, durante la crisis sanitaria, el gobierno aumentó la deuda considerablemente y al no aprobar un presupuesto consecuente para 2021, nos quedamos pendientes de que el gobierno explique la ruta que seguirá para sanear las finanzas públicas. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Se podría perder la estabilidad y la buena reputación crediticia que tenemos como país? Ahí seré muy concreto, Dionisio. Yo creo que eso no está en riesgo porque, por suerte, no se pasó un presupuesto que iba con un financiamiento para 21 y 22 muy grande. La gente salió a la calle, que es lo que decía José Alejandro, a ponerse a esa corrupción flagrante, descarada, con los consejos de desarrollo, etcétera. Entonces se detuvo, entonces se compaginó y este año como máximo tener un déficit de 2,5% o 3%, a veces hasta menos por la poca capacidad de ejecución. El país tiene estabilidad macroeconómica, lo que no tiene es crecimiento y generación de empleo y oportunidades. Hay que enfocarse en invertir mucho más, recuperar la confianza, arreglar el tema de corrupción para que la gente confíe en pagar más y utilizar más deuda para invertir en tanto que hace falta y así generar crecimiento para todos. Ok, saludable aclaración. Licenciado Arévalo, cada año 120,000 guatemaltecos intentan cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos. La situación de hoy es más grave. En los primeros 5 meses del año pasado detuvieron a 23,000 guatemaltecos en la frontera. En los primeros 5 meses de este año han detenido ya 64,000 chapines que buscan el sueño americano. ¿Qué medidas podemos esperar de Estados Unidos en temas migratorios y cómo esto debería condicionar la política local y el clima de inversión para ofrecer oportunidades a quienes buscan dejar su país por falta de oportunidades? La falta de oportunidades en Guatemala es lo que genera que el guatemalteco, contra todos sus deseos, tenga que ir a buscar oportunidades afuera. De manera que es vergonzoso para nosotros como guatemaltecos ver esos números de guatemaltecos que se van afuera. Hay una ventaja. Es más probable que ahora el gobierno de Estados Unidos esté dispuesto a atacar el origen y no las consecuencias del problema. El origen es hacer que en Guatemala se generen las oportunidades de empleo y de ingresos y de trabajo para los guatemaltecos para que no migren. Por ejemplo, los costarricenses no migran a Estados Unidos. Y no estamos hablando de un gran país, es un país hermano, querido, pero no tienen migración a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué hay migración de Guatemala y del Triángulo Norte? Después, me interesa Guatemala, porque en Guatemala nosotros debemos a cambiar las reglas de juego, pero sobre todo promover la inversión generadora de empleos para los guatemaltecos. Sí, y el subdesarrollo político desgraciado que nos tiene atrapados en el cono norte de Centroamérica. Para terminar, y en 30 segundos, por favor, licenciado Estrada, como dicen, a grandes problemas, grandes soluciones. La integración económica de Centroamérica tiene el potencial para cambiar la dinámica económica y social de la región, como lo acaba de mencionar Elic Arévalo. La región como un bloque comercial generaría oportunidades para millones de centroamericanos. ¿Por qué no? Con más razón en el contexto de la pandemia y la devastación que dejará, esta es la decisión audaz evidente. ¿Qué toma hacer esto realidad? ¿Puede ser la integración económica de Centroamérica la salvación de la región? Totalmente, Dionisio, y parte de la pandemia nos trajo una consolidación de cadenas de valor hacia más cerca de Estados Unidos, sus aliados comerciales naturales,
para poder dejar de producir y depender tanto de Asia, también por temas geopolíticos y depender más de la región. Entonces, si esta oportunidad no la tomamos ahora, con un gobierno norteamericano que tiene un problema de migración, que quiere compensarlo con medidas progresistas, no con violencia y con medidas dramáticas, no la vamos a aprovechar nunca. Y la oportunidad de volverse el centro productivo manufacturero con mano de obra intensivo es ahora, y tenemos que trabajar en resolver esas barreras entre nuestros países, ser un bloque productivo y volvernos el nuevo motor de América y de la región. Bien dicho. Pues desde esta casa que es Fundación Libertad de Desarrollo seguiremos luchando y motivando porque esa sea la agenda de Centroamérica. Señores, muchas gracias por su tiempo, como siempre es un gusto. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.